Si todo lo que conoces de la India viene de esos videos virales de comida callejera hecha con la mano y sin guantes, o de los memes sobre programadores indios y mano de obra barata, este video te va a doler. Va a doler porque muestra una realidad de la que casi nadie quiere hablar, y que, aunque esté escondida, sigue existiendo justo en el corazón de uno de los países más poblados del mundo. Pero si eres de los que aguantan la verdad sin filtros, quédate conmigo. Dharavi fue considerada alguna vez la favela más grande de toda Asia. Se encuentra en el corazón de Mumbai, una de las ciudades más ricas y pobladas de la India, y aún así, al entrar aquí, parece que la realidad pertenece a otro mundo. En cuanto cruza sus límites, todo cambia. Los coches no caben en estas calles tan estrechas. Hay que tomar un taxi compartido por unas cuantas rupias, y aún así, solo hasta cierto punto. El resto del trayecto es caminando, por callejones donde apenas puedes abrir los brazos. Las escaleras son tan angostas que uno tiene que subir de lado, con mucho cuidado. Lo que se ve alrededor es una red de cables viejos, expuestos y sucios, colgando a la altura de la cabeza de la gente. El sol casi no entra. Las casas están tan pegadas unas a otras que la luz natural ni siquiera alcanza el suelo. Si alguien quiere mostrarte el camino, tendrá que usar una linterna, incluso en pleno día. Lo que alguna vez fue una calle de cemento, ahora es un canal de aguas negras a cielo abierto. El agua estancada acumula basura, mosquitos y enfermedades. Aún así, los niños siguen jugando ahí, justo al lado de esa suciedad. Y quizás eso ayude a explicar por qué, en Dharavi, la esperanza de vida es casi 10 años menor que en el resto de Mumbai. El olor a basura es constante, y lo que alguna vez fue un río limpio, hoy es solo una corriente de desechos. Y cuando llueve, todo empeora, el agua sube, el drenaje se desborda, las casas se inundan, las paredes se agrietan y nadie limpia nada. Solo una vez al año. A pesar de eso, quienes viven ahí recuerdan un tiempo en el que las cosas eran un poco mejores, cuando aún se podía caminar por la calle o llevar a los hijos al hospital. Hoy, ese trayecto es muy diferente, entre basura, charcos oscuros y muros que están por caerse. Ahora imagina empezar tu día teniendo que pelear espacio con otras 999 personas, solo para poder usar el baño. Así es. 1000 personas formando fila desde temprano por una necesidad básica que, para muchos de nosotros, es automática. En Dharavi, una de las favelas más grandes de Asia, el simple acto de ir al baño se vuelve un reto diario, y además, hay que pagar. Los baños públicos son escasos, y los pocos que existen, casi nunca son gratuitos. Así como lo oyes, tienes que pagar por algo tan natural como orinar o defecar. Suena absurdo, pero esta es la realidad. El acceso a la higiene personal se convirtió en un gasto fijo para quienes ya viven con lo mínimo. Hagamos una cuenta rápida. Imagina una familia humilde con 5 personas. Si cada una necesita usar el baño 2 veces al día, son 10 visitas diarias. Ahora multiplica eso por el promedio que se cobra, 5 rupias por uso. Estamos hablando de 50 rupias al día, solo para mantener algo de dignidad. Y no creas que por pagar tendrás comodidad. En muchos de esos baños, es el mismo usuario quien tiene que cargar el agua para poder tirar la cadena. La infraestructura es precaria, la limpieza mínima o nula, y el riesgo de infecciones, enfermedades y contaminación es altísimo. Sin contar la inseguridad, especialmente para mujeres y niños que deben caminar largas distancias hasta esos baños, muchas veces en horarios peligrosos. El problema aquí no es solo la falta de infraestructura, es una violación silenciosa de la dignidad humana. El baño se ha convertido en un privilegio, en un país que aspira a ser una potencia global, un símbolo del abismo que existe entre los discursos de crecimiento económico y la realidad de las poblaciones marginadas. Cuando se les pregunta a los habitantes qué cambiarían en Dharavi, casi siempre responden lo mismo: sanitarios decentes dentro de casa. Es lo mínimo que cualquier ciudadano merece, un inodoro en su propio hogar, con acceso a agua y limpieza. Pero eso todavía parece un sueño lejano para millones de familias. Una joven habitante lo cuenta con cierta tristeza. Su mejor amiga vive en una casa de 3 pisos. Ella tiene baño. Ella tiene dignidad. Mientras tanto, quienes no tienen recursos siguen dependiendo de filas, de cuotas, de cargar su propia agua y de la esperanza. Y lo más doloroso, que esto es solo el comienzo. Porque si hasta ir al baño es un problema, imagina el resto de la vida. Aquí, donde la vida late entre callejones estrechos y casas improvisadas, el agua potable es tratada como un privilegio, no como un derecho. Si caminas por las calles de Dharavi en las primeras horas de la mañana, verás un movimiento que se repite todos los días como un ritual de supervivencia. De 6 a 9 de la mañana, los habitantes corren contra el tiempo para llenar cubetas, bidones y tambores con la poca agua limpia que llega por unas tuberías oxidadas. Solo 3 horas al día.
3 horas para recolectar todo lo que una familia necesitará para beber, cocinar, bañarse, lavar ropa y limpiar su casa. Si pierdes ese horario, se acabó. El resto del día se vive en la sequía. Y aún esa agua, limpia, llega con un precio. Su camino es peligroso, porque las tuberías por donde corre están justo al lado de los canales de aguas negras. Literalmente al lado. A veces están tan cerca que parecen entrelazadas, como si compartieran el mismo destino trágico. Cualquier fisura, cualquier fuga, y lo que debía ser potable se convierte en una amenaza invisible, un cóctel de enfermedades esperando salir por la llave del grifo. Es imposible no preguntarse qué tipo de dignidad existe cuando una familia entera tiene que vivir así. Nuestra Constitución nos habla del derecho a la vida, pero ¿cómo se puede llamar esto vida? ¿Qué clase de vida es esta, donde el agua fluye entre excremento y basura, y donde hasta el simple acto de llenar un vaso genera más miedo que alivio? Una vida donde lo básico, el agua, el saneamiento, el aire limpio, tiene que ganarse todos los días con esfuerzo, suerte, y a veces, con dinero. Y no termina ahí. Incluso cuando no llueve, el agua brota del suelo, se filtra por las paredes, se desborda desde donde no debería. Tener la llave cerrada no garantiza una casa seca. Las tuberías agrietadas gotean día y noche, y muchas veces el agua podrida del drenaje invade los espacios de convivencia, como si quisiera recordarles a todos, a cada instante, que están vulnerables. En una casa de apenas 6 metros por 6, sin ventanas, sin ventilación y sin espacio suficiente para respirar, viven 13 personas. Sí, 13, 2 nueras, 3 hijos, 6 niños, todos hacinados en un solo cuarto sofocante, donde un ventilador colgado del techo bajo casi roza la cabeza de quien se pone de pie. Y aún ahí, donde el calor asfixia, el suelo siempre está mojado. Todos los días, sin excepción, el agua invade el hogar hasta la altura de las rodillas. Pero no es agua limpia, es agua sucia, oscura, contaminada con todo lo que se tira en las calles, heces, plásticos, comida podrida, restos de todo lo que la ciudad desecha. Los niños, tan pequeños que apenas saben caminar, conviven con este escenario como si fuera normal. Una tiene 4 meses, otra, 1 año. Hay un niño de 3 y otro de 2. Y es en este ambiente donde están creciendo. Aquí es donde duermen, sobre sábanas extendidas directamente sobre el suelo mojado. Ese mismo suelo donde se acumula el agua del drenaje. Y todo eso por una renta mensual de 6.000 rupias. Así es, 6.000 rupias por un cuarto donde 7 personas comparten el espacio con el moho, la humedad y el olor constante a suciedad. El precio incluye la electricidad, pero no incluye dignidad, ni esperanza. Cuando le preguntamos a la mujer que la trajo a Mumbai, responde con los ojos llenos de lágrimas. No fue la ambición, ni la búsqueda de oportunidades, fue la desesperación. Su hijo estaba enfermo, cáncer, y dejó todo en la aldea donde vivía para intentar salvarlo en la gran ciudad, pero no funcionó. Falleció hace 6 meses. Tenía solo 13 años. Hoy, ella sigue ahí, en ese cuarto diminuto, rodeada de otras vidas que también luchan cada día por sobrevivir. La ciudad que prometía cura y un nuevo comienzo, solo le dio concreto, aguas negras y promesas rotas. Y ante todo esto, surge una pregunta imposible de ignorar: ¿cómo puede una ciudad que es símbolo del progreso indio, del crecimiento económico y del orgullo nacional, permitir que millones vivan en estas condiciones? El agua potable, el saneamiento básico y una vivienda digna no son lujos, son lo mínimo, y aún ese mínimo, aquí, se vuelve una batalla diaria. Cuando hablamos de Dharavi, no estamos hablando solo de un barrio con calles estrechas y casas pequeñas. Estamos hablando de un lugar donde la lucha por sobrevivir es diaria, constante y agotadora. Aquí, los problemas más básicos de la vida humana, como el saneamiento, la vivienda digna, el acceso al agua y la higiene, siguen siendo desafíos de todos los días. Pero aún con todo eso en contra, la gente sigue adelante. Trabaja duro, de sol a sol, y convierte lo poco que tiene en algo que garantice al menos lo mínimo para vivir. En medio de callejones apretados y construcciones improvisadas, existe un mundo invisible para quien solo mira desde fuera. Un mundo donde más de 5.000 pequeños negocios operan cada día, escondidos entre los pasillos de Dharavi. Son fábricas, talleres, bodegas, hornos y estudios improvisados que, juntos, mueven una economía invisible a los ojos del gobierno, pero esencial para la ciudad de Mumbai. Y entre todos estos negocios, uno de los más importantes y más sorprendentes es el de la reciclaje. ¿Sabías que cerca
cerca del 80% de toda la basura plástica que se genera en Mumbai se recicla dentro de Dharavi? Eso que la mayoría de las personas desecha sin pensarlo dos veces, aquí se convierte en ingreso, en sustento, en producto final. Lo que para muchos es simplemente basura, aquí se transforma en materia prima valiosa. En esperanza, miles de habitantes de Dharavi dependen de eso para vivir. Y el proceso es más complejo de lo que parece. La basura plástica se recolecta en distintos puntos de la ciudad, se transporta hasta pequeñas fábricas repartidas por todo Dharavi, donde se separa, se tritura, se derrite y se le da nueva forma. El resultado de ese trabajo: fundas para celulares, sillas, cables, tubos, cubetas, utensilios de cocina y mucho más. Todo hecho a partir de lo que otros tiraron a la basura. Pero Dharavi no solo vive del plástico. La creatividad y la fuerza laboral de sus habitantes va mucho más allá. También existe una tradición ceramista que ha sobrevivido por generaciones. Son ollas, cuencos, candelabros, filtros de agua, lámparas de barro e incluso los tradicionales kogulak, pequeñas alcancías de barro que muchas familias indias usaban para guardar monedas. Todo eso hecho a mano, con barro moldeado en hornos que permanecen encendidos todo el día, justo en la puerta de sus casas. Ahí, el calor de las llamas alcanza los 200 grados Celsius, lo suficiente como para derretir incluso metales preciosos como el oro. Y aún así, la gente enfrenta ese calor todos los días, dando forma a objetos que serán usados en momentos importantes de la vida india, desde utensilios de cocina hasta vasijas usadas en ceremonias funerarias. Es como si Dharavi produjera todo lo que una persona necesita, desde el nacimiento hasta la muerte. Lo más impresionante es que, a diferencia de la mayoría de las favelas de la India, donde el desempleo suele superar el 80%, en Dharavi la realidad es otra. Aquí se estima que solo entre el 10 y el 15% de las personas están desempleadas. La gran mayoría encuentra alguna forma de trabajo, aunque sea informal, aunque sea en condiciones duras. Y eso revela el espíritu resiliente de quienes viven aquí. Con todo ese potencial económico, el gobierno indio lanzó un proyecto ambicioso: transformar Dharavi por completo. El grupo Adani, una de las corporaciones más grandes del país, presentó una propuesta multimillonaria de reurbanización. Más de 5.069 crores de rupias fueron prometidos para revitalizar la zona y mejorar la vida de alrededor de 1 millón de personas que viven allí. Pero, a pesar de las cifras impresionantes y las promesas de cambio, hay incertidumbre en el aire. El proyecto ya empezó a marcar las casas con sellos numéricos, identificando qué estructuras serán afectadas. Pero muchos residentes no saben qué significan esos números. ¿Quiénes serán reubicados? ¿Quiénes se quedarán? ¿Habrá compensación? ¿Un nuevo hogar? Nadie lo sabe con certeza. Y mientras el futuro se debate en oficinas con aire acondicionado, la gente de Dharavi sigue trabajando, esperando, viviendo, entre la dignidad del esfuerzo diario y el miedo a lo que pueda venir. Las casas en Dharavi no son solo construcciones estrechas, son verdaderos retratos de la supervivencia humana. Esta, por ejemplo, es el hogar de toda una familia. Sí, eso que estás viendo es la casa. Y sí, justo al lado, pegada literalmente pared con pared, hay otra casa. Y otra más. Las divisiones son tan delgadas que puedes escuchar las conversaciones de los vecinos sin esfuerzo. Ahora pon atención a esto: 7 niños viven en ese pequeño cuarto. 7. Uno tiene apenas 1 año, otro 3 meses. Hay uno de 3 años, otro de 4 meses, una niña que acaba de cumplir 1 año, y el mayor tiene 2 años, apenas ha aprendido a hablar. Pero esos niños no están solos. Con ellos viven 2 hijos adultos de la matriarca, sus nueras y otros familiares. En total, 13 personas viven aquí. 13. En un espacio de apenas 6 por 6 pies, el equivalente al tamaño de una habitación diminuta en cualquier otro lugar del mundo. Aquí, ese único cuarto es dormitorio, sala, cocina, lavandería y todo lo que una casa representa. Ahora imagina esto: esa casa está hundida, literalmente por debajo del nivel de la calle. Cuando llueve o se tapa el drenaje, algo que pasa con frecuencia, el agua entra sin pedir permiso. ¿Hasta dónde sube? Hasta la rodilla. Así es, hasta la rodilla. Y no es agua limpia, es agua de drenaje. Agua sucia mezclada con todo tipo de basura y desechos. Y lo invade todo, moja colchones, cobijas, ropa, juguetes de los niños. Y el olor es insoportable. El calor dentro de estas casas también es asfixiante. No hay ventanas, no hay ventilación, solo un pequeño ventilador en el techo, tan bajo que puedes tocarlo con la cabeza. Estar 2 minutos aquí adentro ya es suficiente para empezar a sudar.
hogar. Ahora imagina vivir aquí todo el día, todos los días, dormir, comer, intentar descansar, dentro de este horno cerrado. Y aún con todas esas condiciones, la renta no es barata. Este cuarto que estás viendo, sin ventanas, sin espacio, con el drenaje entrando todos los días, cuesta 6,000 rupias al mes. Y eso incluye la luz. Es casi como pagar por un castigo. Pero lo más duro de todo es saber que, para millones de personas, esta es la única opción posible. Y aún así, continúan resistiendo, viviendo, luchando por criar a sus hijos en medio de lo que muchos ni siquiera llamarían hogar.